Bien, vamos a orar, hermano. Queremos agradecerte, mi Señor, este tiempo que como iglesia podemos tener, apartar para reflexionar en ti y en tu palabra. Te doy gracias por la forma en la cual tú has hablado a través de los grupos de reflexión, de los grupos de estudio. Gracias, Padre, porque a través de esos tiempos tu, Padre, nos retroalimentas a través de tu palabra, a través de la reflexión personal y a través de la reflexión de nuestros hermanos, porque tu Espíritu Santo guía en todo esto. Ahora, en este momento, queremos pedir también, Señor, que nos acompañes en la reflexión de tu palabra. Por favor, Padre, guíanos de manera tal que podamos estar prestos, dispuestos y abiertos para recibir mensaje tuyo. En tus manos nos ponemos, en nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a iniciar este tiempo. Cuando Dios trabaja es de una manera que podríamos decir impresionante. Estar en el ministerio es una serie de contrastes, porque me permite ver de forma cercana lo que sucede en la vida de las personas. Algunos eventos resultan ser un verdadero privilegio. Esto es cuando podemos ver a aquellas personas que caminan en el Señor y el Señor respalda. Es una sensación indescriptible. Cuando puedo ver la culminación de procesos, victorias espirituales o restauraciones, es un tiempo increíble y único. No se puede describir fácilmente. Pero hay otros casos que hubiéramos preferido nunca conocer. También existe la otra parte. Porque también a través de este tiempo en el Señor he podido ver la maldad de lo que es capaz de hacer un ser humano que no tiene temor de Dios. Cosas que ni siquiera a veces los que clasificamos como animales irracionales llegan a efectuar, el ser humano es capaz de hacer. Algunos de ellos han resultado verdaderas pesadillas que han robado la paz en la vida de personas en muchas ocasiones y también personal. He podido visualizar el impacto del daño del pecado en vidas personales y cómo esto llega a marcar de por vida a ciertas personas. Existe un tercer tipo de casos, y estos casos es donde vemos las dos experiencias, lo positivo y lo negativo. Cuando nos encontramos en este tipo de experiencias y sucede primero la victoria y después la derrota, es todavía más terrible que la anterior, porque pudimos ver a una persona caminando en el Señor y después de una caída, la persona ha venido a actuar de una manera terrible. Consecuencias en vidas que no han permitido la restauración en plenitud. En este sentido, la caída es mucho más dolorosa, porque sirve de alguna forma como esta analogía de cuando dices, entre más alto estés, cuando caes duele más. Pero también existe esta experiencia donde primero pasa la etapa crítica, la parte dura, la parte difícil, la caída, el dolor, la tragedia, y después viene este tiempo de bonanza, este tiempo de bendición. Y muchas personas después de este tiempo reaccionan a estos eventos, algunas veces positivamente, otras no tanto. Pero la respuesta es impresionante. Cuando nosotros vemos este proceder en vidas de personas, para mí es un tiempo que no se puede cambiar, porque es ese momento donde Dios está trabajando de manera específica y podemos ver el resultado de esas experiencias en la vida de la persona, cómo es que esta persona reaccionó después de haber vivido estas experiencias negativas y positivas. Si puedo ser más específico, es mucho más evidente la forma en que reacciona una persona después de la adversidad. Eso nos muestra el resultado de lo que fue sembrado en el corazón de la persona durante este tiempo de prueba. Algunos reaccionan con deseos de venganza, es decir, una vez que salieron de esta etapa de crisis, lo primero que piensan es en venganza. Otros reaccionan con dureza del corazón, otros reaccionan con cansancio, otros con dolor, otros con tristeza, otros con pena, otros con amargura y tantas cosas más.
pero otros reaccionan de manera diferente, y espero que cada uno de nosotros podamos admirar y buscar esas respuestas que comprueban el hecho de que el Señor gobierna verdaderamente nuestras vidas. Esas respuestas positivas que después de ver el escenario completo, cuando vemos el resultado podemos ver en esas personas experiencias que verdaderamente impactan nuestra vida. Esto es lo que hemos visto en la vida de José. Vamos a Génesis 45 para empezar a entender un poquito de qué estoy hablando cuando me refiero a todo esto. Génesis capítulo 45. Recordemos en qué parte estamos de la historia, de la narración. Es la segunda visita de los hermanos de José a Egipto, a su hermano, y es el momento donde José ya no puede más, ya no puede sostener la actuación o el cuidarse de sus hermanos, y es el momento donde él tiene que revelar su identidad y lo que ha sucedido. Génesis 45:1 dice así: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyeron también la casa del faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. No podemos visualizar la escena si no tantito imaginamos lo que ha sucedido. Saca a todas las personas de su casa, y en el momento en el que él queda solamente con sus hermanos, dice el texto que se oían los gritos, y los gritos eran tan fuertes que los egipcios se dieron cuenta de todo lo que estaba sucediendo, y dice que hasta la casa de Faraón se dio cuenta de todo lo que estaba sucediendo. No sé qué distancia había entre la casa de José y la casa de Faraón, pero para los que vivimos en casas de estas que compartimos pared, regañan al niño de la casa de al lado, y tú dices: sí, no lo vuelvo a hacer. No era eso. Pero asumo que en la tierra de Egipto las casas estaban un poquito mejor construidas, un poquito más grandes los muros, y había más distancia, sobre todo que estamos hablando de la casa del faraón. Asumo que era una casa grande, que era una casa cómoda, y que la distancia, aunque fuera el primer a cargo de José, no era en la misma casa del faraón, porque está hablando de dos casas. Y los gritos dice que se oyeron hasta la casa del faraón, es decir, un gran sonido, un gran estruendo que escucharon. Un evento por demás emotivo, donde se perdieron todos los protocolos de conducta y salieron todas las emociones a relucir. Y fue tan intenso los gritos y las lágrimas que fueron escuchados en el exterior. Por supuesto, la pregunta tocante a su padre de si él aún vivía, ya lo había él hecho antes en el 43, capítulo 43. Lo que pregunta es si gozaba de buena salud Jacob o Israel, como ustedes gusten llamarle. Por otro lado, los hermanos estaban desconcertados. ¿Cómo crees que hubiera tomado la noticia cada uno de los hermanos? Así como que ellos cavilando, pensando entre ellos, así de: híjole, si es verdad, estoy en problemas, ¿no? Si es mentira, ¿cómo es que supieron que existe un hombre que se llama José y que era nuestro hermano? Y tantas preguntas que pudieron haber surgido en la cabeza de ellos. Pero por el otro lado, si era verdad, como que las piernas empiezan a temblar, ¿no? Su vida posiblemente estaba en peligro de ellos. O podrían decirlo de otra manera, alcanzarle las consecuencias de sus actos. Sin embargo, el discurso de José aporta otra cosa. Dice el verso 4: entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Y ya me imagino la cara de uno al otro así viéndose. ¿Cómo? Este hecho que José está redactando
Implica que él conocía la verdad de lo que habían hecho sus hermanos y que el hecho de que él lo conociera no cambia bajo ninguna circunstancia lo que había sucedido. Son responsables del acto que habían realizado y no hay nada que cambie esa realidad. Ustedes son los que me vendieron a Egipto. Y yo creo que en ese momento los hermanos no sabían qué hacer. Verso 5. Y ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siembra. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón, por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Vemos aquí algunas cosas muy interesantes. Dice el hecho que Dios fue el que envió a José para la preservación de la familia. Eso dice el verso 5. Algo similar dice el verso 7, al añadir que era el plan de Dios esta liberación. Y el verso 8 incluye la misma idea, presentando desde la perspectiva opuesta, al decir, ustedes no me enviaron a mí, sino Dios. El resultado del plan de Dios es que ahora José es padre, y esto estamos hablando en sentido figurativo, es señor sobre su casa y de Faraón y gobernador sobre la tierra de Egipto. No quiero comunicar idea equivocada, hermanos. El plan de Dios es más alto de lo que nosotros pensamos. Y así como hoy hablamos de este plan de Dios donde el Señor usó esta situación que vivió José para salvar al pueblo, a todos ellos, hemos visto en otros momentos cómo el plan de Dios tiene otras cosas muy diferentes. Basta recordar el pueblo de Israel yendo a Babilonia, y era el plan de Dios. Lo que digo es que José se sabe como instrumento de Dios. Dice el verso 5, no se entristezcan, no se entristezcan, no les pese haberme vendido, ya no se aflijan más. Para muchos de nosotros esto está claro pensando en que José era un gran hombre, un hombre admirable, un hombre que tenía un corazón verdaderamente tierno, un corazón genuino, un hombre que amaba a sus hermanos y que para José el proceso interno había sido solo algo con lo que había trabajado él de manera personal y había resuelto él en primera a sí mismo. Él dice a sus hermanos que son responsables de su acto, eso no cambia, pero también dice que Dios permitió y usó el pecado de ellos para llevar a cabo su plan. Es parte de la omnisciencia y la omnipotencia de Dios. Hace algunas semanas nuestro hermano Marcos nos hablaba de esto y nos decía, usó mucho una frase que tenía que ver con el hecho de que esto era parte de la voluntad de Dios, del plan de Dios. Y es verdad, es verdad. Todo esto que ha sucedido era parte del plan de Dios. Hasta el pecado del hombre, en este caso, el pecado de los hermanos de José, era parte del plan de Dios. Pero esto no quiere decir que Dios hace que el hombre peque para llevar adelante sus planes. Hay dos cosas que tenemos que diferenciar. Dios usa de esta forma que solo un hombre como Dios puede hacer para usar la maldad de un hombre o de muchos para convertirla en bendición. Así es nuestro Dios. Cuando nosotros pensamos en todo esto, tenemos que visualizar algunos textos. Sin duda los conoce de memoria. Dice Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Déjenme aterrizar algunos conceptos. ¿Usted ama a Dios? Dice el texto, tenemos la certeza que Dios va a usar todo
para nuestro bien, incluyendo el pecado que otros cometan contra nosotros. ¡Wow! ¡Qué impresionante enseñanza! Pero también dice el texto que esto es de acuerdo al propósito, no mío, sino el de Dios. Porque dice lo que es conforme a su propósito. Y también tenemos que recordar que esto es un privilegio que está solo al alcance de aquellos que son llamados por Él. Esto es decir, para sus propios hijos. No sé si usted ha hecho esta pregunta anteriormente, yo la he hecho. Dice, ¿y por qué a otros los libra y a otros no? ¿Por qué Dios a veces libra a unos y a veces no lo hace? Bueno, otro texto que asumo que ustedes saben de memoria. Dice el texto 1 Corintios capítulo 10, verso 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y cuando dice que esta tentación, usa la palabra peirasmo, interesante que Santiago lo traduce como prueba. La palabra prueba y tentación en muchos sentidos se puede traducir del mismo original griego. Lo que está diciendo el texto es que Dios sabe que podemos resistir aquella prueba y por eso la permite en nuestra vida. Y si no la permite, otorga una salida. Esto es lo que la Escritura enseña al respecto de esto. Creo que muchos de ustedes conocen esto, tal vez para algunos sea nuevo, pero es sumamente interesante entender esto e importante entender esto porque fundamenta una forma de cómo podemos entender el sufrimiento humano y las circunstancias adversas. Lo que está diciendo José a sus hermanos es: no se entristezcan y libérese de culpa, porque es parte de ese perdón que muestra Él y su misericordia hacia ellos. ¿Cómo es que Él procesa todo esto? Él no conocía Romanos ni Corintios, todavía no estaba escrito. ¿Cómo es que procesa esto? ¿Cómo es que Él puede trabajar este principio? Parece que se lee tan fácil. Ay, bueno, ustedes me actuaron en mal, pero bueno, que yo les perdono y ahí pasa. Procesar esta información es entender un poquito cómo está trabajando Dios y cómo es que ese trabajar de Dios delega hacia ciertas personas el ser sus instrumentos. ¿Cómo le hacemos para pasar por este tipo de cosas cuando usted está pasando algún tipo de adversidad, prueba, injusticia o cosas por el estilo? Déjeme ilustrárselo con un pasaje. Dejen un dedo ahí en Génesis 45 y vayan por favor conmigo a Habacuc. Habacuc, profeta de Antiguo Testamentario, está en profetas menores. Después de Daniel, Oseas, Joel, ahí adelantito está Habacuc. Es un libro pequeño, pero lleguen por favor. Quiero ilustrar algunas cosas. Déjenme ponerlo en contexto de qué es lo que estaba viviendo el profeta Habacuc. Habacuc vivió en el reino de Israel, el reino del norte. Este reino, cuando ya está dividido, reino del norte, reino del sur, el del norte se convierte en Israel, el del sur se convierte en Judá, eventualmente. Con el tiempo, este reino dividido iba a ser tomado el reino del norte y el reino del sur posteriormente hasta el año 586. Aquí estamos viendo a Habacuc predicando en el reino del norte, donde el reino del norte tiene una principal característica: nadie buscaba a Dios. Usted puede hacer una lista de todos los reyes del reino del norte y ninguno de ellos tenía temor de Dios. Y este es el ministerio donde Dios pone a Habacuc. Entonces, él estaba viendo tragedia tras tragedia, problema tras problema, perversidad, maldad degenere del pueblo llamado de Dios. Entonces, es genuino para él reclamarle a Dios y decirle: ¿qué onda, Dios? ¿Qué está pasando?
Y entonces le reclama el profeta a Dios en los primeros versículos y le dice, ¿cómo es que tú permites tanta maldad? ¿Cómo es que permites tanta perversidad en tu pueblo? Y entonces Habacuc recibe una respuesta de Dios. Vea conmigo el verso 6, 1:6, Habacuc 1:6. Dice, he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Para los que no sepan, los caldeos era Babilonia. Y Dios le dice a Habacuc, ok, tú ves mucha maldad en el pueblo de Israel, está bien, voy a usar a Babilonia para castigar a Israel. Y entonces el profeta así como que, Y entonces le dice en el verso 13, vea conmigo, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? En pocas palabras, lo que le está diciendo el profeta a Dios es, estos son peores que nosotros. ¿Por qué usas a Babilonia si son peores que nosotros? Y entonces, ojalá pudieran después leer toda la profecía de Habacuc, está increíble. Vayan conmigo donde Dios le contesta, capítulo 2, verso 2. Y le dice, y Jehová respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Y lo que le está diciendo Dios a Habacuc es, adviérteles. Adviérteles que va a suceder. Esto es terrible, hermanos, porque muchas veces, no sé si a usted le ha pasado, cuando yo veo este tipo de situaciones, me es natural, humanamente hablando, enfocarme en esa persona que está haciéndome el mal, agrediéndome o lastimándome. Es relativamente fácil ir y enfocarme en la persona. Es muy fácil para el pueblo de Israel enfocarse en Babilonia. Era muy fácil para José haberse enfocado en sus hermanos. Sin embargo, ellos son instrumentos. Son instrumentos. Al grado tal que Jeremías no vaya, dice así Jeremías 27:6, ahora yo he puesto todas estas tierras en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Mi siervo, si era remundano. De aquí yo saco lo siguiente, hermanos. Yo creo honestamente que estos son los vasos de deshonra que habla Romanos capítulo 9. Algunas personas, sin saberlos, están en el plan de Dios, pero no en la voluntad de Dios. Y son dos cosas muy diferentes que tiene que aprender a diferenciar. Una cosa es estar en el plan de Dios y otra cosa es estar en la voluntad de Dios. Porque también dice en la Escritura que a cada uno de ellos Dios ha de juzgarles. Vasos de deshonra, como en su momento fue Nabucodonosor, como fue Judas para el Señor Jesús, como fue Satanás con Job y como fueron los hermanos con José. Vasos de deshonra, que estaban en el plan de Dios, pero fuera de la voluntad de Dios. Gente que fue usada su maldad de ellos para llevar adelante el plan de Dios. Personas que tienen una cuenta que arreglar con Dios. Algunos de estos personajes arreglaron cuentas con Dios, otros no pudieron arreglar y tienen la consecuencia de sus actos. Pero son personas que son usadas por Dios. Su pecado para llevar a cabo algo impresionante que solo Dios puede hacer. ¿Cómo? Usar el pecado de otros para el bien de los hijos de Dios. Y eso dice Romanos 8. Porque todos los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan para bien. La conclusión del profeta Habacuc está en el capítulo 3, verso 16.
capítulo 3, verso 16. Dice así: si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. Sí, pero la parte segunda del 16. ¿Qué dice? ¿Sí? ¿Parte segunda? Gracias, María Luisa. Si bien estaré quieto en el día De la angustia, cuando suba al pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. ¿Cómo podría llegar el profeta a esta conclusión de confianza tan impresionante? Es como decir: voy a estar quieto cuando entre el ladrón a robar a mi casa. Es como decir: voy a estar quieto cuando me acusen injustamente. Voy a estar quieto cuando hablen y calumnien mi nombre. Voy a estar quieto cuando traten conmigo de manera incorrecta. ¿Cómo podría llegar el profeta a esta conclusión? Regreses al capítulo 2, verso 20. Capítulo 2, verso 20. Mas Jehová está en su santo templo, calle de él, delante de él toda la tierra. Pero entonces, ¿qué hacemos con nuestro gobierno que es bien injusto? Jehová está en su templo. ¿Y qué hacemos cuando las personas no cambian e insisten en pecar contra nosotros? Jehová está en su santo templo. ¿Y qué hacemos cuando viene una enfermedad inexplicable? Jehová está en su santo templo. ¿Y cuando los hermanos no reaccionan como esperaría Dios? Jehová está en su santo templo. ¿Y qué significa esto? Bueno, en palabras llanas y simples significa: Dios está en el trono y Él no ha perdido el control de las cosas. Y Dios sabe lo que va a lograr y el propósito que tiene, a pesar de que tú estés viendo adversidad como yo la veo. A pesar de que yo no alcanzo a ver lo que está delante, el Señor sí lo ve. Él está en su templo y Él sabe lo que va a permitir en tu vida, porque sabe lo que quiere crear en ti. Y entonces el evento empieza a cobrar otro propósito. Significa estar convencido de que nuestro Dios está en el templo, que está en el trono, a pesar de todas las circunstancias que estemos pasando. Esto nos debería de llevar a pensar si es que estamos preocupados por el narcotráfico de nuestro país, la violencia, la injusticia, la maldad. Hermano, Jehová está en el templo. Tranquilos, tranquilos. Él va a usar cada circunstancia que permita en nuestras vidas para su propósito, para su bien, para nuestro bien. Y si en algún momento Él permite adversidad en tu vida, recuerda, porque sabe que vas a poder con eso. Porque sabe que estás listo para enfrentar eso. Y si ve que no estás listo, el Señor dice que nos va a dar una salida. ¿No te parece esto increíble de nuestro Dios? ¿No te parece una referencia de un Dios que nada se le sale del control? Si queremos cada uno de nosotros aprender esto, entonces tenemos que aprender a pasar rápidamente por estos procesos. Dejemos de ver los instrumentos de los cuales Dios se vale, sea quien sea, Satanás, Nabucodonosor, tu propio hermano, como en el caso de José, o podríamos agregar tu esposa, tus hijos, tu vecino, el que puso la música hasta las 3 de la mañana, el que te chocó esta semana, el que te habló de mala forma, o cualquier persona que está a tu alrededor. Esos solamente son instrumentos de Dios. Y concentrémonos en lo que Dios va a hacer con ese evento, con esa persona, y un significado y sus propósitos para nosotros. Cuando usted está viendo a un gran guitarrista tocando la guitarra, no dices: ¡qué increíble guitarra! Es al guitarrista, porque el otro es un instrumento. Cuando estamos martillando y de repente se zafa el martillo y nos pega en el dedo, no te agarras a darle nalgadas al martillo.
Eso solo es un instrumento. En muchos casos, algunos de nosotros estamos afanados en los instrumentos y perdemos de vista al que tiene las cosas en control. Y entonces la dinámica de vida para muchos de nosotros podría cambiar si dejamos de ver el instrumento de Dios. Esas personas que están en la voluntad de Dios, que están en los planes de Dios, pero no en la voluntad de Dios, y que de alguna manera están creando daño. Déjeme parafrasearlo de esta manera, a ver si lo puedo explicar más rápido. Yo sé que Omar puede con esto. Ok, entonces le permitimos esto en la vida de Omar, porque yo sé lo que va a pasar. Oye, pero este cuate va a saltar a Omar. Sí, pero yo sé lo que voy a lograr a través de ese salto en la vida de Omar. Bueno, entonces vamos a crear en Omar. Pero ¿qué pasa? Cuando yo veo eso, yo quiero golpear a que me voló el teléfono. Pero cuando yo entiendo que es un instrumento de Dios, entonces yo puedo empezar a ver a esa persona con misericordia. Este es el proceso de José. Este es el proceso que cada uno de nosotros tendríamos que aprender. Y cuando nosotros vemos la forma en que José recibe a sus hermanos, es el proceso mental que él había creado para poder trabajar de manera ya mucho más concreta esto en su propia vida. ¿Qué había hecho José? Esto lo prediqué el año pasado aquí mismo en la iglesia. Nada más muy rápido. Dice, José percibe la verdad. Ustedes me vendieron como esclavo. Eso no lo cambio. No se confundieron. No. Lo hicieron con dolo, alevosía y ventaja. Eso no cambia. Esto lo hiciste. Y a veces pensamos que la mejor manera de solucionarlo, no te preocupes, no pasa nada. No, sí pasó. Sí pasó. Segundo, delega responsabilidades y les dice, ustedes lo hicieron, son completamente responsables. Tercero, recibe el daño que José había recibido por 20 años y con todo lo que esto había implicado. Nada que hicieran sus hermanos podría cambiar ese hecho en la vida de José. ¿Estamos de acuerdo? Nada. Y entonces José dice, ok, lo tomo. 4, delega la justicia. Dios, ahora tú trabajas con ellos. Yo ya no tengo nada que contra mis hermanos. Ahora, Dios, tú tratas con ellos, y de hecho Dios lo hace, y trata con ellos. Y lo vemos más adelante en los capítulos de Génesis. 5. Otorga comprensión. No solo entiendo los planes de Dios, también entiendo la inmadurez de ustedes y también entiendo los celos que tenían. Ahora José hace un ejercicio mental. Y 6, no se sigue victimizando. Ahora establece con sus hermanos una relación diferente. ¿Por qué lo pongo así? Porque lo armé en forma de acróstico para ilustrar la palabra perdón. Espero que sirva didácticamente para ustedes. Así que ya tenemos la enseñanza de hoy. Un hombre verdaderamente que hizo un proceso adecuado en su mente, que lo vemos en el Nuevo Testamento impregnado, que lo vemos en el profeta Habacuc impregnado, y que ahora podemos entender lo que sucedió en su propia vida. De manera tal que lo que sucede posteriormente ya solamente son consecuencias a lo que había pasado en la vida de José. Primero, sus hermanos son enterados, reciben presentes, todo lo necesario para ir a su padre, para regresar a Egipto, para gozar de la protección de Dios a través de José. Los hermanos son bendecidos por el hecho de que José había estado trabajando personalmente. En el verso 24, 45-24 dice, no riñáis por el camino. Y esto es importante, es muy importante. ¿Por qué? Porque les está diciendo, dejen de pelearse. No sé ustedes, pero cuando salimos y estamos en una situación de esta, lo primero que se nos resulta más fácil hacer es buscar culpables. Fue tu culpa, no fue la tuya, no es cierto, fuiste tú, no fui yo, ya saben, ¿no? Y hacemos este tipo de ejercicios. Y lo que está diciendo José es, dejen de buscar culpables, sino gozarse en lo que ha sucedido.
Y hermanos, uno de los problemas más grandes es que a veces estamos buscando culpables y no somos capaces de perdonarnos ni siquiera a nosotros mismos. Una de las fortalezas más fuertes que usa el enemigo para atraparnos es la culpa. Y posiblemente usted está atrapado en cosas que hizo en el pasado, y aunque Dios ya le perdonó y otras personas ya le han perdonado, tal vez usted no se ha perdonado. A lo cual dice José: deja de reñir por el camino, deja de buscar culpables, deja de reñir con otros, pero peor todavía, deja de pelear contigo mismo. Y después Faraón se entera, ¿no? Y vemos a Faraón reaccionar. Y la forma en la que él reacciona es la gracia de Dios en la vida de este hombre. De manera tal que también él reacciona en gracia para con José. Y es una de las pruebas más fuertes que confirman lo que hemos venido declarando desde hace semanas. Jehová estaba con José. ¿Por qué? Porque el faraón, sin tener necesidad alguna, les concede riqueza, presentes, tierras y hasta trabajo a la familia de José. Mi convicción es que Faraón no tenía ni la más remota idea de los propósitos espirituales y eternos que estaban sucediendo delante de sus ojos. Él estaba ajeno a todo lo que estaba sucediendo. Y lo único que alcanzaba a visualizar con su limitado discernimiento espiritual era decir: este hombre tiene el Espíritu de Dios. Y eso fue suficiente para hacer lo que hace a favor de José. Y después, la celebración. Encontramos la celebración cuando Israel llega y encuentra a su hijo y se abraza y llora. Y imagínense el tiempo, imagínense el evento, lo que había sucedido. Habían perdido a su hijo por más de 20 años, al grado tal que Israel menciona: ahora sí, puedo dormir. También vemos aquí el inicio de los 70, incluyendo a José y a sus hermanos, que fueron los que llegaron a Egipto para dar inicio a lo que sería el pueblo de Israel. Termino. Recuerdo el caso de una mujer que fue violada sistemáticamente por su padrastro por años. Esto trajo consecuencias a su vida, a sus relaciones, a su matrimonio y a toda su vida en general. Estamos hablando de años de abuso, empezando desde los 4 o 5 años. Cuando esta persona llega al conocimiento de Cristo, el único consuelo que tenía era que algún día Dios haría justicia. Y la forma en que procesó la información es: ojalá y se pudre en el infierno este cuate. Y lo entiendo, ¿no? Creo que cualquiera lo podría entender. Con el paso de los años, este hombre, este violador, enfermó. Y estando a punto de morir, ella entendía que tenía que cerrar este sitio. Así que, estando en esta condición, ella fue a visitarle. Y después de hacerle ver el daño que le había cometido, ella le dice: reconcíliate con Dios. Le dijo: yo te perdono, pero entrega tu vida a Cristo. Es la única forma de que puedas tener vida eterna y morir en paz. Este hombre tomó la invitación y recibió a Cristo, orando con su víctima de años. Le pidió perdón a ella y 2 días después murió. Hermano, esto solo lo puede hacer el Señor. No alabo y bendigo la vida de este hombre. Ese tipo de cosas son las que espero el cielo para que el Señor me las explique. Yo alabo y bendigo la vida de esta mujer. Porque pude ver la forma en la cual Dios le había redimido. Y cómo su vida es un ejemplo para mí, en muchos sentidos, de lo que significa el perdón, que debe dar esperanza para cada uno de nosotros. Así que yo le preguntaría:
¿Qué le tiene atrapado a usted? ¿Qué necesita dejar trabajar a Dios? Recuerde, Jehová está en el templo. Él tiene un propósito. Deje de reñir con otros, deje de reñir consigo mismo. Deje de enfocarse en los instrumentos que Dios usa y empiece a enfocarse en el propósito que Dios tiene. En muchas formas, a veces los cristianos andamos en busca de un milagro, ¿verdad? Nos encanta ver este tipo de cosas de Dios, ¿no? Esta forma sobrenatural en la cual Dios se expresa. Bueno, de lo que les he hablado, para mí es una evidencia sobrenatural. Es un tremendo testimonio espiritual, para mí es un milagro. Y el milagro se llama perdón. Y muchos de nosotros tenemos todavía que aprender esto. Se llama perdón y es sumamente espiritual, sumamente milagroso. Este es el milagro de Dios. Vamos a ver. Te agradecemos, Señor, porque si alguien nos puede enseñar acerca del perdón eres tú. Porque aún estando siendo azotado y golpeado, tú decías, Señor, no les tomes en cuenta todo esto. Nosotros ofendimos tu santidad a través de nuestra conducta, y aún siendo el agredido, tú fuiste a la cruz para perdonarnos y liberarnos. Es decir, tomaste la consecuencia, tomaste el daño y lo tomaste para ti. Es un milagro, Dios. Y algunos de nosotros hemos tenido que aprender este tipo de cosas a la mala, con lágrimas. Podemos ver a un hombre como José que tenía un testimonio increíble, pero no entendíamos lo que había sido su proceso en el interior. Entender que tu Padre estás en el trono, que tú, Señor, tienes el control de las cosas para cada uno de nosotros, como lo fue en la vida de José, tiene que ser algo que nos tiene que dar paz, tranquilidad. Tendría que ser algo que nos debería de dar eso que necesitamos para soltar aquellas cosas que nos tienen atrapados por años, que nos tienen riñendo por años, peleando. Yo te ruego, Dios, por el corazón de mis hermanos. Te ruego para que si hay un corazón duro, tú lo quebrantes, Dios, y le permitas entender la maravilla del perdón, que es tan básico en nuestra vida espiritual, pero tan profundo de entender. Te ruego, Dios, por aquellas personas que están arraigados a eso y los tiene atrapados. Piensan que no lo están soltando y no se dan cuenta que eso que tienen es lo que los tiene atrapados. Te ruego, Dios, para que tú obres en cada corazón. Que cada uno de nosotros podamos ver cómo tú, Señor, puedes obrar en mi corazón. Y si para nosotros es tan difícil procesar esto, ayúdanos a ver como Habacuc, como José, vieron la circunstancia. No al agresor, sino al Dios que tenía un propósito. A lo mejor para muchos de nosotros va a ser más fácil procesar eso cuando entendamos que tú, Señor, tenías un propósito. Y entonces, la gente que está a nuestro alrededor, que hace daño, que lastima, que ofende, que calumnia, estará en tu plan, pero lejos de tu voluntad. Y esta paradoja que para muchos de nosotros se complica de entender, solamente puede ser explicada a la luz de un Dios que puede hacer de lo más perverso y vil una bendición increíble. Y solamente tú puedes hacerlo, Padre. Solamente tú puedes sacar algo hermoso de la basura. Lo creo porque lo veo en mi vida. Lo veo en la vida de varios de mis hermanos. Gracias, Padre, por tu regalo increíble del perdón.
No solo para nosotros, sino porque también nos enseñaste de cómo hacerlo hacia otras personas. En nombre de Jesús.